Muy buenos días, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un episodio más de Hechos de Ti. Hoy me gustaría comenzar con algo, que se graben muy bien la siguiente frase, porque créanme, a lo largo de estos minutos va a ir cobrando poco a poco sentido. ¿Estamos listos? La frase dice así: la fortuna es un cristal, brilla, pero es frágil. Es frágil como los huesos de nuestro invitado de hoy, Paulo Silva. Paulo, muchas gracias por acompañarnos hoy en un episodio más de Hechos de Ti. Nosotros estamos hechos de ti, Paulo, nuestros invitados también. Pero, ¿tú de qué estás hecho? Platícanos un poquito. ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Te hemos visto muy activo en redes sociales. Ponnos en contexto y ahorita entramos de lleno con la plática. Mi querido Paulo, gracias, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Qué bonita introducción, qué bonita frase. Y totalmente me representa. Yo me llamo Paulo, tengo 23 años, soy de Guadalajara, Jalisco. Ya estoy por egresar de la carrera en Ciencias de la Comunicación. Y bueno, yo soy actor, soy activista en favor de las personas con discapacidad, modelo y pues también hago contenido en redes sociales sobre el tema de la discapacidad, en TikTok, en Instagram, contenido sobre pues, cultura, sobre la discapacidad, tratar como de sensibilizar y concientizar sobre el tema, ya que pues es algo que no te lo enseñan en la escuela o es un tema súper tabú. Entonces yo lo que trato de hacer con el contenido que hago es pues empezar a quitarnos estos mitos y esos estereotipos que tenemos de repente sobre la discapacidad. Cada 6 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Huesos de Cristal u Osteogénesis Imperfecta. Paulo, como les comentaba, nuestra frase de hoy irá tomando sentido a lo largo de esta charla porque padeces osteogénesis imperfecta, mejor conocida como huesos de cristal. Yo sí había escuchado en algún momento esto de los huesos de cristal. Un nombre bonito, te lo voy a poner entre comillas, para un raro y tengo entendido que doloroso padecimiento de que al menos en México estaba buscando, fíjate, y no tengo datos, no hay una estadística certera. Al parecer cada institución va haciendo su propia estadística conforme va atendiendo a personas que van llegando y conforme van descubriendo que se tiene este padecimiento. Entonces, sin embargo, alguna estadística quizá de las más apegadas es que por lo menos hasta 2020 se habían detectado unos 5,000 casos en nuestro país, insisto, con las estadísticas que tienen los no centros de salud, sino las instituciones privadas principalmente, que es a donde llegan las personas que padecen osteogénesis imperfecta o huesos de cristal. Paulo, ¿de qué se trata? Te digo, porque el nombre a lo mejor es bonito, pero es doloroso. Sí, pues se escucha bonito, pero es terrible. Es algo con lo que yo nací con esto, con la osteogénesis. Yo tengo una vida relativamente, no entre comillas, no me gusta decir la palabra normal, pero sí, o sea, una vida regular. He tenido más de 30 fracturas, no, más de 50 fracturas y más de 30 cirugías a lo largo de mi vida. Básicamente lo que consiste esta condición genética es que mis huesos no producen el suficiente colágeno, entonces mis huesos son súper frágiles y hay distintos tipos de osteogénesis. En un principio eran 4, ahorita me parece que ya son más, han habido más variantes. Hay personas incluso que pueden caminar, hay personas que mueren a los días o a las horas de nacer. A mi mamá le dijeron eso, de hecho, que yo me iba a morir en el parto o a los días o a las horas. Existe muchísimo desconocimiento en México, más en ese tiempo, en 1999, que fue cuando nací. El esqueleto de un bebé está formado por 300 huesos, pero a medida que el niño crece, algunos de esos huesos se fusionan hasta que se detiene el crecimiento, generalmente a los 25 años de edad. Yo tengo la fortuna que
que me atienden en un hospital en Canadá que se especializa en cuestiones óseas y me han reconstruido el cuerpo. Poco a poco, desde que tenía 1 año me realizaron mi primera cirugía porque yo nací con los huesos curveados, entonces poco a poco me fueron poniendo clavos dentro del hueso para hacerlo más resistente y evitar fracturas. Pero sí, también pues a lo largo de mi vida he tenido accidentes, fracturas que pues me tenían que haber pasado porque fui un joven que jugaba y que vivía. Por eso me han pasado tantos accidentes. Justo ahorita, de hecho, estoy fracturado de un brazo. Pero sí, eso de la osteogénesis. Paulo, insisto, escuchamos Huesos de Cristal. ¿Qué tan propenso eres a lastimarte, a lesionarte, a quebrarte algún hueso? ¿Qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer? Porque, digo, ya lo mencionaste, son al menos 50 fracturas las que has tenido, más de 30 cirugías. ¿Qué es lo que sí puedes hacer con el nivel de osteogénesis que tú padeces y qué es lo que no puedes hacer? Sí, mira, gracias a todo el tratamiento que me han hecho, las cirugías, los clavos que tengo mi calidad de vida ha mejorado muchísimo y sí te puedo decir que soy totalmente independiente. Yo manejo, tengo mi automóvil, yo voy al gimnasio, hago todo solo, me cambio solo, nado, salgo con mis amigos. No soy tan frágil como lo era de niño, de bebé, por todos los tratamientos, por todas las cirugías, las reconstrucciones. Y también me ponen un tratamiento cada 6 meses, que es por la avena, que es un absorbente de calcio. Entonces todo el calcio que yo obtengo yo tomo calcio, suplemento, y también es muy importante que tome el sol. Todo ese calcio, con ese tratamiento que es intravenoso, se absorbe a los huesos. Entonces, gracias a todos los medicamentos y a mis padres, la verdad, que tengo una buena calidad de vida, porque si bien no muchas personas que tienen osteogénesis pueden llegar a ser tan independientes, o sea, te digo que hay personas que literalmente estornudan y se fracturan. Entonces sí hay casos más severos. El esqueleto de una persona adulta está formado por 206 huesos. El oído contiene la pieza ósea más pequeña, el estribo, que mide de 2.6 a 3.5 milímetros. Hay casos más severos, pero también es una realidad que voy a asumirlo, y si estoy equivocado me lo dices, por favor. Tu calidad de vida mejora a partir de tu situación económica porque tienes acceso a un tratamiento incluso en otro país y con, no sé si son otro tipo de medicamentos, con unos tratamientos, voy a decirlo, más avanzados, a donde ya han tratado a personas con estas condiciones. Entonces, sí, tu condición quizá no es tan grave como hay otros niveles, pero también es algo costoso y por lo afortunado de tu condición y de tus padres es que has tenido esta calidad de vida. ¿Es correcto? Sí, algo que a mí siempre me gusta decir y mencionarlo es saber reconocerse el privilegio que tengo y también preguntarse qué hago con este privilegio, ¿no? Sí soy una persona muy privilegiada y afortunada porque puedo tener atención médica, pues sí, de primer mundo. Y también soy consciente que muchas personas, sobre todo aquí en México, pues no es su caso. Y sí, obviamente mi calidad de vida ha mejorado muchísimo debido a estos tratamientos que me han hecho en el extranjero. Y pues sí, yo solo espero que la medicina avance y que en México existan más apoyos a personas con osteogénesis, porque vivir con una discapacidad en México es el doble de caro, y más si tienes osteogénesis imperfecta, porque es fracturas, es doctores, rehabilitación, cirugías, más porque en México no se animan a operar a personas con osteogénesis, porque nuestros huesos son tan frágiles que les da miedo meter mano, y nuestros huesos se pueden desmoronar. Claro. Entonces también necesita, yo aquí tengo un traumatólogo en México que me ve cuando pasan, por ejemplo, este accidente que me acaba de suceder, ¿no? Que me caí
por ejemplo, ¿cómo sí me puedo fracturar? Caídas, ¿no? Me caí con todo y silla, entonces pues ahí sí me fracturé, o de repente balonazos, o que me jalen muy fuerte o me golpeen, ahí sí ya es cuando me puedo fracturar. Entonces también hace mucha falta que los médicos, los futuros médicos y doctoras se especialicen y aprendan de la osteogénesis, porque en pocas universidades les enseñan lo que es la osteogénesis, y creo que hace mucha falta investigación científica y médicos que se especialicen en tratamientos y traumatólogos que operen a personas con osteogénesis imperfecta aquí en México. Sí, sin duda será un gran paso el hecho de que más personas se especialicen en este tipo de padecimientos. Te escuchamos, mucha gente ya te conoce, pero ¿cuánto mides? Nos comentas, te mueves en silla de ruedas. Sin embargo, eres un crack, eres un galán, y ya por ahí más adelante vamos a platicar de la parte de las redes sociales. Vives la vida al máximo, Entonces, pero para que la gente... Nos comentas, es que yo manejo, es que yo corro, es que yo subo, es que yo bajo. Te mueves en silla de ruedas. ¿Cuánto mides? ¿Y qué implicaciones ha tenido esto, el hecho de pronto de ser una persona independiente en la medida de lo posible? Sí, mira, mido, la verdad es que nunca sé bien, porque siempre sale diferente, pero pues entre 1.30... 1.25 por ahí. Normalmente las personas con osteogénesis son de talla pequeña. Yo estoy en silla de ruedas, soy usuario de silla de ruedas. Tengo movilidad en todo el cuerpo. En todo el cuerpo todo funciona perfectamente. Y en cuestión de la independencia, obviamente todo ha sido gradual. O sea, si ustedes yo ahorita, si hago un retroceso hace 5 años, yo no me hubiera imaginado que iba a manejar o que iba a tener la vida tan independiente que tengo ahorita. Obviamente esto ha sido un trabajo en equipo, conjunto de mis doctores, de mi familia, de mi hermana, ¿no? Y también mío, ¿no? De que mis papás siempre me han dicho, sobre todo mi mamá, siempre me dice, pues nosotros no somos eternos, ¿qué vas a hacer cuando no estemos aquí, no? Claro. Tú tienes que rascártelas y vértelas por ti mismo. Entonces ha sido como mucha insistencia de mis padres de yo buscar alternativas, y si bien... yo siempre he dicho que el mundo no está hecho para personas como yo. El mundo en el que vivimos, el México en el que vivimos, no está hecho para personas con discapacidad, pero también creo que la meta es que el mundo en algún futuro se adapte a nosotros, pero tristemente ahorita nosotros tenemos que adaptarnos al mundo. Y sí, digo, tengo esta vida tan independiente, pero también ¿a qué costo, no? Porque de repente tanta independencia obviamente también me expone, más con mi discapacidad. Pues me expone a que me sucedan accidentes, me expone a que... Sí, de pronto si andas solo, ¿no? Y ocurre algún imprevisto, como dices, te va a poner un poco más en riesgo, ¿no? De lo que te puede beneficiar. Sí, justo, o sea, hace por ejemplo 2 años me caí en una banqueta aquí en Guadalajara porque había un hoyo en la banqueta y me caí y me fracturé el fémur. Entonces, pero mira, yo siempre he dicho que tampoco se trata de que me quede en mi casa encerrado en una burbuja de cristal. El mundo es tan bonito y yo les digo siempre a las personas con discapacidad, salgamos a las calles y pongamos el cuerpo, porque también es político poner el cuerpo, y exijamos accesibilidad. Obviamente sé que es muy frustrante, digo, yo todos los días peleo, ¿no? Batallo contra que voy a un lugar y siempre me encuentro con obstáculos porque no hay rampas, porque no hay elevadores, porque hay escaleras y mil cosas, pero bueno, siempre trato de decir, pues ni modo, salgo al mundo y ya veo qué hago, ¿no? Estando fuera. Pero pues sí, creo que ese ha sido como mi lema de vida, como pues la vida es tan corta y digo, si me iba a morir, ¿no? A los días y a las horas, pues mejor vivirla al 100. Justamente esto me lleva a la siguiente pregunta. Ya se los comentaba al inicio de la charla, que no hay datos precisos sobre la osteogénesis imperfecta, pero hay unas estadísticas, sobre todo que vienen de Estados Unidos, y me llama mucho la atención. Alguien que nace con osteogénesis es un caso en uno de 10,000 a 25,000 nacimientos.
Otros mencionan que se trata de un nacimiento entre 100,000. ¿Se imaginan lo que esto representa? Total que es más probable, creo, lo estaba pensando de esta manera, ganarse la lotería, o por lo menos las estadísticas o los números por ahí van. No te ganaste la lotería, pero te ganaste tener huesos de cristal. ¿Te sientes un ser especial? Es decir, sobre todo por el pronóstico de vida que, como bien nos acabas de mencionar, ¿era probable o las cuestiones indicaban que no llegarías a tener más de 2 décadas de vida? ¿Te consideras una persona especial a ese respecto? Para nada. Y a mí el término especial, el término angelito, el término luchador, los aborrezco, porque justo yo como activista por lo que lucho, ¿no? Y por lo que se está ahorita impulsando en esta nueva visión de dejar de ver la discapacidad como algo asistencialista y medicalizado, sino ahora como sujetos de derechos. Entonces, no, yo creo que el decirle a una persona que es especial, lo que estás haciendo es tratar como de, pues decir, bueno, esta persona es especial y es un angelito y ya así, pero ¿de qué me sirve ser especial si ni siquiera puedo conseguir trabajo, si no puedo ir a la escuela, si no hay accesibilidad? Entonces yo creo que... Pues especial en el sentido de superar un pronóstico médico, ¿no? Superar un pronóstico médico, y que si eres creyente de Dios, pues que al final dicen tenemos alguna misión, no sé si eres creyente o no, pero que a lo mejor estés aquí por alguna razón especial, por alguna misión especial. Sí, en ese sentido yo creo que sí, digo, a veces sí, ¿no? Obviamente me cuestiono y digo, chale, o sea, ¿por qué yo no? Obviamente también he tenido momentos malos, he tenido momentos buenos, he tenido momentos en el que odio lo que tengo, he tenido momentos en los que agradezco, pero creo que sí tengo una misión muy importante y la he ido descubriendo a lo largo de mi vida, y pues sí que es esta, ¿no? Es esta lucha por las personas con discapacidad, y sí considero que por algo, ahora sí que rompí todos estos pronósticos que me daban de vida. Entonces, pues bueno, si ya estoy aquí, yo creo que seguramente es porque el universo tiene algo planeado para mí todavía. ¿Por qué es tan importante utilizar los términos correctos? Como bien dices, antes no le prestábamos tanta atención y malamente nos referíamos a las personas como el cieguito, como el minusválido, como el pobrecito, y no. Hay que dignificarlos, son personas, y tratarnos como tal de uno a uno. ¿Por qué la importancia de generar esta conciencia? ¿Por qué la importancia de referirnos a las personas como debe de ser? El lenguaje crea realidad, y la manera en la que la utilizamos también. Entonces, esto viene a partir del cambio de enfoque que se da a derechos humanos y a dignificarnos, justo como dices. Entonces, es cuestión de, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, la palabra discapacitado, ahí estás haciendo alusión únicamente a su discapacidad. Estoy seguro que a nadie de aquí de los que nos está escuchando, o a ti, Omar, si alguien llega y te dice, ahí viene Omar el discapacitado, ¿qué sensación te produce eso? Sí, claro, ¿no? Es hacerte sentir menos, ¿no? De alguna manera, como dices, puedo ver, puedo hablar, puedo escuchar. Quizás hoy simplemente no puedo caminar, pero sí es peyorativo, ¿no? Me parece. Sí, así es. Y es que históricamente hemos normalizado este tipo de cosas, porque vemos la discapacidad como una tragedia, ¿no? O sea, exacto. Siempre nos han enseñado y siempre hemos visto en las películas, en la publicidad, nuestras familias, ¿no? La sociedad nos dice que lo peor que le puede pasar a alguien en la vida es tener discapacidad. Se te acaba el mundo. Entonces, porque recordemos que también se puede adquirir la discapacidad. Puede ser de nacimiento o adquirirla. Claro. Que de hecho es más el porcentaje de personas que la adquieren que las que nacen con ella. Sí, nadie estamos exentos de que nos pueda ocurrir.
Entonces, estar utilizando estos términos como inválido, ¿no? A ver, inválido, si nos vamos a la etimología de la palabra, y minusválido, estás diciendo que una persona no tiene valor. Minusválido, menos valor, ¿no? Peor. Y también estos diminutivos, cieguito, ¿no? Gordito, negrito, que creemos que por ponerle lito, pues nos vamos a sentir mejor, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué se dice persona con discapacidad? Porque la discapacidad no es lo que nos define. La discapacidad es una característica más, es algo de nuestra historia de vida, sí, pero mi discapacidad no define a Paulo. Entonces Claro, es persona con discapacidad porque antes que nada somos personas con valores, con sentimientos, con emociones, ¿no? Y con vivencias. Y si bien a ti, particularmente a personas con discapacidad, pocas cosas son las que los detienen, salen a la calle y es la misma sociedad, es la misma infraestructura la que no está preparada, la que no está adecuada, por lo menos aquí en México, en América Latina, para esa inclusión. Sí, la inclusión del lenguaje, sí, la inclusión de los espacios, pero también qué importante es la parte de la infraestructura. Uno lo nota, uno de repente va caminando y se tropieza porque hay una construcción mal hecha. Acaba de pasar hace unos meses aquí en Ciudad de México la desgracia está de unas chicas que caen a una coladera y mueren porque había una coladera abierta. O sea, de ese nivel estamos, a donde parece que estas cosas quedan de lado, a pesar de que ya han cobrado algunas vidas. Crean los puentes, crean las rampas, pero de pronto nada más parece que están ahí para cumplir, pero no tienen la pendiente necesaria, pero los escalones no son los adecuados. ¿Cómo vamos en ese caso, Paulo? ¿Tú cómo lo has visto en estos más de 20 años que tienes y en los últimos que has sido más independiente y te topas con este tipo de situaciones? Sí, parece que ahí están los ascensores, parece que ahí están las rampas, pero de pronto no son las adecuadas para alguna persona con discapacidad. Sí, como lo dices, pareciera que están, pero están solamente por cumplir un reglamento, por cumplir un estatuto, pero no son funcionales. Y esto tiene que ver por el desconocimiento que existe y la falta de acercamiento que se tiene a nuestras realidades. Yo siempre he dicho que la discapacidad difícilmente la puedes entender hasta que la vives, o al menos que tengas algún familiar con discapacidad, alguien muy cercano, algún amigo, amiga, ahí es cuando pues puedes entender un poco, ¿no? Y pasan este tipo de cosas en donde vemos rampas, ¿no? De 90 grados, en donde vemos elevadores que nunca funcionan. O sea, de verdad, yo he visto aquí en obras públicas para el macroperiférico, ¿no? Para el tren ligero, que está el elevador y nunca funciona, nunca. Las calles, ¿no? También están todas, pues como dicen, ¿no? Lo que acaba de pasar, es la tragedia de las coladeras. A mí también me pasó, me caí porque las calles están terribles. Entonces pasan este tipo de cosas porque no se nos consulta, uno, qué necesitamos, dos, cómo se necesita, y tres, pues si es funcional o no. Lo probaron. A mí me encantaría que los ingenieros, arquitectos o políticos dieran un recorrido en silla de ruedas por Paseo de la Reforma, a ver si pueden, ¿no? A ver si en realidad es accesible. Paulo, en algunas de tus charlas, en algunos de tus videos, has dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Cada vez que me rompo, y creo que es literal, regreso a ser una persona más fuerte. Cada vez que me rompo, regreso a ser una persona más fuerte. Quienes hemos visto tus redes sociales, eres una persona con mucha vitalidad. Te vas de antro, te vas a conciertos, haces, como dices, una vida completamente o lo más apegado a lo común. ¿De dónde sacas esta vitalidad, esta fuerza para hacer lo que más te gusta y para no caer, para no dejarte caer a pesar de las circunstancias, Paulo? A veces yo también me pregunto de dónde saco tanta fuerza. Pues no sé, creo que ya he pasado por tantas cosas. Yo he vivido con dolor toda mi vida y he tenido mis altas y mis bajas. Y bueno, esta frase que dije en mi TED, que dije, me rompo y me reconstruyo,
interna y externamente, es porque así lo ha sido a lo largo de mi vida. Literalmente me he roto el cuerpo, me he roto los huesos 1000 veces en los mismos lugares. Y cuando estaba escribiendo esta TED Talk que hice en el 2020, hice como una retroinspección y dije, pues es que todas estas fracturas, todas estas cirugías, estos dolores físicos, de repente no se comparan, o hago como una comparación con el dolor que siento yo al ver a mis padres cuando me fracturo o cuando me operan. El dolor que veo en sus ojos, o el dolor que a mí me causa el que una fractura como la que tengo ahorita pare totalmente mi vida, en donde mi independencia tenga que parar y retroceder, en donde otra vez tenga que depender de mis padres, de las personas, donde ni siquiera le puedo dar a mi silla de ruedas, no puedo manejar. ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Cuál fue la última fractura? Veo que tienes el brazo Me fracturé hace un mes en una graduación, iba llegando y el piso estaba como de adoquín, y iba al baño y se atoró mi silla de ruedas, la llanta de adelante en un adoquincito, y me fui para adelante con todo y silla. Entonces, pues sí es desgastante, porque es como, no estaba haciendo nada más que vivir mi vida, y literalmente, y es como, otra vez, inmovilización, otra vez, no, llevo ya un mes sin salir prácticamente de la escuela a mi casa. Obviamente me dan bajones emocionales, pero creo que lo que me mantiene vivo y lo que me mantiene con estas ganas de vivir es saber que voy a salir de esta. Paulo, ¿has tenido algunos momentos oscuros a lo largo de tu vida? ¿En algún momento has incluso perdido las ganas de vivir? Claro, sí, sin duda. Sobre todo, estos pensamientos llegan cuando me accidento, cuando me fracturo algo, porque aunque no lo crean, de repente, como lo acabas de decir, soy una persona súper fiestera, me encanta ir a conciertos, a mí me pica la casa, o sea, yo no me gusta estar en mi casa, yo me la paso en la calle. Entonces, cuando me fracturo, me sucede algo, pues me da mucha impotencia, porque es otra vez, ¿no? Como retroceder, es otra vez. Y les digo, soy una persona tan activa que de repente se me olvida que tengo osteogénesis. Y me aloco, y voy, vengo y subo, bajo, y me descuido. Y muchas de mis fracturas y accidentes han sido descuidos, ¿no? Entonces... Descuidos que quizá para alguien que no padece la osteogénesis no pasa a mayores, pero pues para alguien con tu condición sin duda representa 1000 veces el riesgo. O sea, como dices, a lo mejor un tropezón para alguien, bueno, no pasa de que te torciste el tobillo, para ti va a representar que te lo rompes, ¿no? O sea, de ese nivel. Sí. Y obviamente, pues esto ha desencadenado, pues situaciones con mis padres, ¿no? O sea, ellos ya están traumados, que cada que salgo de noche no me voy dando, es como, y me están esperando, y a qué hora llegas, y todo bien, porque pues obviamente me han pasado tantas cosas que obviamente pues como papás... ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo perciben ellos? ¿Cómo ya también después de tantos años nunca se van a acostumbrar? Pero ya también yo creo que ellos también han hecho algún tipo de reflexión al respecto y dejarte vivir tu vida, porque digo, finalmente como padres, la protección, el cuidado, el cariño, etcétera, pero ellos en este caso, ¿qué te dicen? ¿Cómo te han tratado? ¿Te has sentido alguna vez una carga para tu familia, para la gente que está a tu alrededor? Sí, creo que, pues sí, obviamente mis padres tratan de darme la mayor libertad. Ellos me han hecho la persona independiente. Yo les digo, pues ¿para qué me dieron alas, no? De repente. Pero sí es complicado, porque ellos también, pues como rol de padres, buscan protegerme, buscan cuidarme, buscan que esté bien, que no esté sufriendo. Y obviamente de repente han habido etapas en las que me han sobreprotegido, ¿no? O han estado muy como encima de mí, pero también han entendido que pues también tengo que vivir y que tampoco pueden estar así. Entonces me imagino, yo sé
creo que ahora lo entiendo más, ahora que soy más maduro, porque antes yo no lo entendía. Antes yo me enojaba con ellos porque de repente no me dejaban hacer muchas cosas, no me dejaban ir a muchos lugares porque con el afán de protegerme. Pero también entiendo que es difícil, ahora sí que va a sonar trillado, pero una gran libertad, ¿no? Como va la frase, conlleva una gran responsabilidad. Entonces, de repente ellos se sienten culpables porque me pasen cosas, porque también de repente me dan muchas libertades, pero pues tengo mucha comunicación con ellos. Yo trato de decirles que pues ni modo, o sea, esto mi fractura que tengo ahorita no es la primera y no va a ser la última. Ya hablamos de la fiesta, ya hablamos de tu independencia, ya hablamos de tu gusto por los conciertos. La pregunta del millón, ¿qué hay de la pareja? ¿Qué hay de pronto del tabú en cuanto al sexo con una persona con discapacidad? Vamos, no es una limitante ni divertirse, pero tampoco es una limitante amar, pero tampoco es una limitante experimentar. No hay limitantes y los límites, como dice, suena trillado, pero solamente se los pone uno. ¿Qué hay en esos temas tabú de los que de repente la gente no quiere hablar? O quiere saber, pero no quiere preguntar. Sí, pues imagínate, ¿no? Si hablar de discapacidad ya es como agregarle el factor sexo, pues todavía más incómodo. Pero es un tema que a mí me encanta a mí hablar del amor y la discapacidad, de la sexualidad, de todos estos temas, porque de repente se tiene esta idea que las personas con discapacidad somos seres asexuales o somos estos niños eternos, estas niñas, ¿no? Estas infancias. Entonces pensamos en alguien con síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, y decimos, no, pues eso nunca, ni por aquí se me cruza que, ¿no? Que se masturbe o que tenga relaciones sexuales, cuando, pues no, o sea, ¿qué tiene que ver? Hay que entender que la sexualidad es algo inherente a tu condición física, es algo aparte. Y la sexualidad la tenemos todos y todas, todos tenemos derecho al placer, al goce. Obviamente cada quien vive, una cosa muy importante es que cada quien vive su sexualidad desde su propia experiencia. De repente pensamos que mi experiencia con el sexo va a ser la misma para las demás personas y no es la misma. Con o sin discapacidad, todos vivimos nuestra sexualidad de distintas maneras, ¿no? Entonces, pues sí, las personas con discapacidad tenemos derecho al sexo, tenemos derecho al goce, al placer, a enamorarnos, a formar una familia. ¿Te gustaría formar una familia? ¿Te gustaría formar tu propia familia? Sobre todo porque al final del día pasan los años, nuestros padres van envejeciendo. Si las cosas ocurren como dicta la naturaleza, probablemente ellos se despidan antes de este mundo. No digo que así siempre ocurre, pero por eso insisto, si la naturaleza va sobre su misma línea. ¿Cómo te ves en un futuro ya, como decías, como adulto mayor? ¿Te gustaría formar tu propia familia? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te has soñado? No sé, fíjate que el tema de tener hijos, hijas, no sé, para empezar, o sea, si yo llegara a tener hijos de mis genes, hay una probabilidad del 50% que tengan también mi misma condición, la osteogénesis. Entonces, yo siempre he dicho que si puedo evitar eso, pues que mejor. No me cierro a adoptar, al contrario, pero por el momento no lo vislumbro porque la vida está carísima, no sé, siento que para qué traer más niños al mundo, pero obviamente sí me gustaría tener una pareja, no sé si casarme, pero sí tener alguien con quien compartir mi vida y alguien que me ame, alguien a quien ame, y también se tiene este prejuicio y este estereotipo que la pareja de la persona con discapacidad va a tomar el rol de enfermero o enfermera, y claro que no. Nosotros buscamos a alguien que nos ame y a quien amar, y creo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ayuda, tanto mi pareja como yo, y ayudarnos mutuamente. Entonces yo les diría que no le tengan miedo a la discapacidad, no tengan miedo a enamorarse, no tengan miedo a experimentar.
mientras haya una buena comunicación, mientras haya un respeto, pues con eso. Para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta me resulta un poco fría. ¿Cuál es tu pronóstico de vida? ¿Cuál es el pronóstico de vida en este momento? Me comentabas al principio que va variando dependiendo del nivel de osteogénesis que se tenga. Me queda claro que va variando dependiendo del tratamiento que tú vayas llevando a lo largo de tu vida. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Tienes en este momento un pronóstico de vida, digamos, común, el que se tiene en este momento de llegar a los... Pues estamos viviendo en promedio 80 años ya los seres humanos en este momento. ¿El pronóstico de vida es igual? ¿Es progresiva la enfermedad, el padecimiento que tienes? ¿Cómo va esta situación? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Cómo ha avanzado la ciencia? Mira, en realidad no es como que yo tenga un pronóstico de vida porque por mi discapacidad me vaya a morir en algún momento. No, hay personas con mi discapacidad que han vivido 70 años, una vida longeva. El asunto aquí es que por mi misma condición genética, la falta de calcio y pues sí, y también mi tamaño y todo, hace que cuando sea un adulto mayor y adquiera enfermedades, pues se agraven. Claro. Por la misma discapacidad, ¿no? Pero en realidad no es como que tengo una esperanza de vida. Yo espero vivir muchos años, digo, tampoco, pero vivirlos bien. Pero sí, no es como que, digamos, llegan hasta los 30 años, ¿no? O a los 40, no. Más bien es esto, es como... cuando eres mayor, si adquieres alguna otra enfermedad, pues se agrava el asunto, pero no es un factor, pues, para que se reduzca tu esperanza de vida. No es degenerativo, no es como que mi discapacidad me esté consumiendo, no. Rápidamente, Paulo, compártenos 3 virtudes de Paulo. 3 virtudes nada más que tiene Paulo. Y seguramente tienes muchos más, pero queremos saber 3. Y 3 defectos que tiene Paulo. 3 virtudes y 3 defectos. Híjole, a ver. No sé si es una virtud, pero me considero una persona de repente muy optimista cuando a veces no lo debería de ser, pero creo que el optimismo que me ha caracterizado me ha hecho pasar por la vida con más ligereza. Me considero una persona versátil, simpático, polifacético. Creo que siempre, por más triste que esté, por más que por dentro me esté llevando la fregada, siempre voy a tener una sonrisa en la boca. ¿Y defectos? Si no encuentras los 3, a lo mejor 2. ¿Qué es el que te pueden molestar de ti? Creo que los defectos también podrían, si lo sabes canalizar, ser virtudes, pero a mí de repente creo que soy muy racionalista. De repente sobrepienso las cosas. Mucho. Las sobrepienso demasiado y me hago mil historias y me hago mil posibilidades y qué pasa si esto. Y eso como que de repente me desconecta de la realidad. Otra debilidad, creo que también soy muy impaciente. De repente los procesos, las esperas, no sé, me generan ansiedad y estrés. Y soy una persona que le gusta ver buenos resultados, pero los procesos los sufro. Paulo, para ir cerrando, tus redes sociales y brevemente han sido una válvula de escape, además. Han sido una válvula de escape para compartir, para comunicarte, porque abres la intimidad
de tu padecimiento, porque abres la intimidad de tu vida, porque nos dejas saber y conocer cómo vive una persona con esta discapacidad. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales y brevemente platícame de qué manera las utilizas. Lo hemos visto, pero las utilizas. Y vale sin duda la pena que nos echemos un clavado ahí para conocer más sobre ti. Sí, pues creo que las redes sociales han sido un gran escape para de repente lo que no puedo hacer en el mundo físico, pues lo puedo expresar en las redes sociales. Creo que he creado un avatar que me ha permitido conectar con la gente, compartir también mis experiencias de vida y que la gente pueda un poco meterse en mi piel, ¿no? De persona con discapacidad y que pueda tener un poco de noción de lo que es vivir con una discapacidad, lo que es ser Paulo Silva por un momento, ¿no? Con mis redes sociales. Y sí, síganme en todas mis redes sociales. Instagram es Paulo-Silva23. TikTok es igual, Paulo-Silva234. Y sí, esas son mis principales redes donde pueden encontrarme para que me sigan y podamos ir aprendiendo sobre la discapacidad todos juntos. Vale mucho la pena, como te decía, echarnos un clavado, revisar. Otras personas con discapacidad también pueden preguntarte, también pueden obtener retroalimentación. Seguramente tú tienes ahí unas palabras o una mano que tenderles, que orientarlos. Como dices, puede ser una discapacidad adquirida, entonces quien desafortunadamente esté pasando, sea pues nuevo por una situación así, ahí seguramente va a encontrar muchas respuestas. Pero no te voy a decir que eres un ejemplo o que alguna persona con discapacidad es un ejemplo, porque cualquiera podemos ser un ejemplo desde la trinchera en la que nos desenvolvemos, desde la profesión que desarrollas. Todos podemos ser un ejemplo de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Lo son ustedes, lo somos nosotros. Pero hay que seguir generando ese ejemplo, yo creo que a través del respeto. No sé tú qué opinas, Pablo. El ejemplo lo podemos dar nosotros desde acá, al no estacionarnos en un lugar que de pronto es asignado para personas con discapacidad. El ejemplo está en no discriminar. El ejemplo está en generar conciencia. El ejemplo lo deberían de poner las autoridades para hacer esta infraestructura de la que estamos hablando, para hacerla, pero hacerla bien hecha. No para hacerla por cumplir y por justificar gastos. El ejemplo está en todos, mi querido Paulo. El ejemplo está en ti, en mí, en la gente que nos escucha. Y me quedo con esta parte. Sería bueno de pronto todos, desde nuestro ser interior, de construirnos para después reconstruirnos y ser mejores personas diariamente, Paulo. Yo con eso me quedo. Sí, muchas gracias, qué bonitas palabras. Y no sé si tengas algo más que agregar, algo más que compartirnos. No, pues nada, como lo dices, no digo que sé que soy inspiración para muchas personas, sé que soy ejemplo, sí he pasado por muchas cosas, no digo que esté mal serlo. El problema está aquí es cuando únicamente se queda en inspiración y únicamente se queda en ejemplo. ¿De qué me sirve ser inspiración para muchas personas si esto no se torna en acción, como lo dices? Si nos seguimos estacionando en los lugares que no nos corresponden, si yo como empresa no contrato a personas con discapacidad, si yo discrimino, si yo las miro con lástima. Siempre he dicho que la lástima lastima. ¿De qué sirve ser ejemplo? ¿De qué sirve ser inspiración? Hay que ser congruentes. Está bien que inspire, está bien que sea ejemplo, pero también, ¿qué hago con ese ejemplo hacia esas personas? Yo soy Omar Soto, muchas gracias, como siempre les digo, por ayudarme a escribir una página más de este libro llamada Vida. Muchas gracias por ayudarme a escribir esta página, Hechos de ti. Paulo, hasta siempre, nos vemos pronto. Nos vemos pronto para irnos a echar unas frías allá en Guadalajara, para ir a salir a divertirnos contigo. Véanlo en sus redes sociales, vale la pena y les va a dar ganas de salir a divertirnos con Paulo. Hasta siempre, Paulo. Gracias. Hechos de ti es un material bajo la producción de José Javier Herrera Pérez, Paco Juafer en la grabación y Ariel Torres postproducción. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Fuerza Informativa Azteca.